Gente, hoy vamos a hablar de un tema que honestamente ya empieza a sentirse repetitivo, pero no por eso menos importante. Las críticas contra el presidente Nayib Bukele. Sí, otra vez. Y esta vez por algo que ya raya en lo absurdo. Una tabla. Sí, una tabla que circula por ahí en redes sociales y que supuestamente enumera las ciudades más peligrosas del mundo. Spoiler, incluye a ciudades de El Salvador. Otro spoiler, es falsa. Y uno pensaría que en plena era digital, donde los datos están al alcance de todos, sería más difícil colar desinformación tan burda. Pero no, parece que para ciertos sectores todavía vale todo si el objetivo es desgastar políticamente. Compartieron esa tabla como si fuera la gran prueba de que El Salvador sigue siendo un infierno en la tierra, ignorando completamente el hecho, irrefutable por cierto, de que los niveles de criminalidad en el país han bajado drásticamente en los últimos años. Pero no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen organismos internacionales, lo ve la gente en las calles. El presidente Bukele no se quedó callado. En su cuenta oficial, sí, la misma que ya se ha vuelto su canal favorito para desmentir a medio mundo, salió al paso y desnudó la mentira con contundencia. La tabla no puede ser más ridícula, dijo. Y ojo, que lo dijo en un contexto muy puntual, mientras los de siempre intentaban reinstalar la narrativa del país caótico. Él estaba ocupándose de inyectar $1.000 millones a la economía salvadoreña. Sí, mientras los opinólogos de escritorio hablaban de supuesta violencia, el gobierno salvadoreño estaba anunciando una inyección económica equivalente al 2,8% del PIB nacional. ¿De dónde viene esa cifra? Nada más y nada menos que de un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, ese mismo FMI, que tantas veces se presenta como una muralla inalcanzable para muchos países de la región. Tras más de 3 años de negociaciones, El Salvador no solo cerró el trato por $1.400 millones, sino que ya tiene el primer tramo listo para dinamizar la economía de forma directa. Y aquí es donde hay que detenerse un poco. Porque mientras algunos critican con la boca llena y se dedican a reciclar imágenes de hace 10 años para seguir instalando la idea de un país colapsado, la realidad es otra. Bukele anunció que estos 1.000 millones se van a usar para pagar anticipadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, hacer adelantos a proveedores del Estado y amortizar créditos internos. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Significa liquidez, significa empleo, significa dinamismo, significa evitar presiones inflacionarias en un contexto global donde eso es oro puro. Claro, esto no es algo que le guste a quienes viven en la narrativa de las crisis eternas. Hay quienes necesitan que El Salvador siga apareciendo en rankings dudosos, pero la percepción sea negativa, que el miedo vuelva, porque es más fácil criticar a un país que enfrentar uno que se está recomponiendo. Miremos el panorama completo. Este país, hace apenas unos años, era sinónimo de violencia estructural. No podías caminar tranquilo por muchas zonas. Las extorsiones eran parte de la vida diaria. Las familias se deshacían porque la única opción era migrar. Hoy, esas mismas familias están empezando a considerar quedarse. Hoy hay zonas de donde la gente se siente libre por primera vez en décadas. Y eso no se logra con palabras bonitas. Eso se logra con decisiones que muchos no se atreven a tomar. Entonces, cuando vemos que lo único que algunos sectores tienen para criticar es una tabla falsa, una tabla sin fuentes, sin metodología clara, sin ningún respaldo serio, lo que estamos viendo es desesperación. Así que la próxima vez que veas a alguien compartir esos rankings que parecen salidos de una hoja de cálculo del 2004, pregúntate, ¿qué buscan realmente? ¿Informar o sabotear un proceso que por primera vez en mucho tiempo empieza a dar resultados? Bukele respondió, con datos, con acuerdos, con inversiones. ¿Quién va a responder por las mentiras?